Y se soltó otra vez el aguacero y yo no pude grabar esta videocolumna hasta que Pedro Abelardo se acomodó en su cojín. Porque o si no después salta sobre mis hombros y un pashquín de revista semanal de cuyo nombre no quiero acordarme va a decir que tengo a un gato amaestrado. Lejos de mí amaestrar gatos. Quienes tienen gatos pueden dar testimonio de que son ellos los que lo amaestran a uno. Ellos son los que mandan. No solamente son los sultanes o los emperadores o los príncipes, sino que nosotros somos sus siervos. Bueno, simplemente porque son tan seductores y son tan ellos que qué otra cosa puede hacer el, entre comillas, el amo de los gatos sino servirles. Muy bien, nos tocó hablar de adicciones. Y las adicciones pues tienen que ver justamente con ese apego casi fetichista a algo. En psicología clasifican las adicciones como enfermedades. Pero nos toca hablar de las adicciones porque si hay una que es patética y fundamental, es la adicción al poder. El poder más que seductor, más que dominante, es adictivo. Lo dice Maquiavelo y probablemente todos los teóricos del poder. ¿Por qué el poder es adictivo? Bueno, porque cuando se busca o se oculta, y en realidad se busca desaforadamente, esa es la voluntad de poder, las ganas son tales que se critica y se censura en los demás. Se señala el poder que tienen los otros, pero no la voluntad de poder que tiene el que la señala en los demás. Y por supuesto, cuando se tiene o se ostenta el poder, se quiere conservar a toda costa. Michel Foucault decía que todas las relaciones de poder conllevan relaciones de resistencia, yo diría de reexistencia. Y por supuesto el poder no es un motor inmóvil, no es algo fijo en donde uno podría decir allá está el poderoso y acá está el súbdito, allá está el dominante, aquí el dominado, allá el amo, acá el esclavo, allá el victimario, acá la víctima, allá el malo, acá el bueno, etcétera, etcétera. Esos maquiavelismos lo único que tienen o a lo único que obedecen es a una lectura fanática y fundamentalista, por no decir mediocre, de autores como Etienne de la Boétie o Michel Foucault. Las relaciones de poder entrenan adicción, entrenan seducción, conllevan yugo. Por eso es que quizá la manera de llamar al consorte en el matrimonio, en el derecho romano, era decirle cónyuge, es decir, conyugo. Y probablemente no hay relaciones sociales ni culturales, por supuesto aquí está la política, el arte, la ciencia, el deporte, que no sean relaciones de poder. Díganme una donde no haya relación de poder. ¿Quién manda a quién? Es demasiado caricaturesco, es demasiado simple. Cualquiera diría que yo ejerzo poder sobre mi gato cuando, si ustedes vinieran y vieran, es él quien ejerce poder sobre mí. ¿Ejerce poder el seducido sobre el seductor o el seductor sobre el seducido? He ahí las preguntas que vale la pena empezar a barajar para no caer en esos maniqueísmos o maquiavelismos mal entendidos que solamente todo lo conciben en términos de blanco o negro y no ven la cantidad de matices y de grises que hay, como los esquimales que sí los ven porque ven 16 clases de grises. Las cosas no son esto o aquello, sino quizá esto y aquello o ni esto ni aquello. El justo medio aristotélico, de la misma manera que la síntesis hegeliana, son una ilusión, no existen. Uno puede tener una posición de un 98% sobre un aspecto y de un 2% sobre otro. Y a la inversa, se puede y se debería, diría yo, ser liberal que conserva y conservador que libera. De pronto un poco anárquico. Por eso es que el centro como espectro político es una ilusión, porque no es ese justo medio de 50% de un lado y 50% de otro, no.
Hay momentos en donde se tiene que tomar una decisión republicana, hay momentos en que se tiene que tomar una decisión demócrata, una decisión liberal, una decisión conservadora. Pero dejemos eso en suspenso para otro curso o para otra videocolumna de ciencia política o de análisis político y volvamos a las adicciones. Entonces las relaciones de poder son adictivas, pero no solamente para quien las comanda, para quien las genera, sino para quien participa de ellas también por procuración. La alienación, que es el trazo característico de cualquier lazo social, según el prefacio de Claude Lévi-Strauss a las obras completas de Marcel Mauss, entrena relaciones de poder. Pero hablo de adicciones porque hemos asistido a la carta abierta o columna de X de una periodista bastante conocida en Colombia que le dice al presidente de la República si él no es adicto a algo. ¿Por qué desaparece? ¿Por qué no reconoce sus errores? ¿Por qué se comporta de tal o cual manera? ¿Acaso eso no alteraría a la República y lo hace por el bien de la República? Por supuesto, uno podría decir que jesuita esa petición y esa columna de carta abierta que contiene ya la respuesta y que va a señalar que si es adicto a las drogas lo diga para, por supuesto, con lo que esto conlleva, pues declararlo interdicto, porque, en fin. Pero yo me pregunto desde Eduardo II, para no ir tan lejos, ¿qué gobernante, qué rey, qué primer ministro, qué presidente, qué senador, qué responsable no es adicto a algo? Claro, la respuesta, que fue una zamperada del presidente Petro, es: yo soy adicto al café. Alguien señalaría que al café con leche, que en Colombia llaman perico, pequeñas dosis de café con leche se llaman perico, y por supuesto sus áulicos, sus aduladores, sus amigos también, ¿por qué no? Pero a veces son más áulicos y más arrastrados y reptantes que amigos, salieron a decir jamás de los jamases. En las décadas que lo conozco, nunca he detectado la menor adicción del presidente. Bueno, él dijo que era adicto al café. Alguien señaló al café con leche, es decir, al perico. Bueno, ¿quién no es adicto a algo? Pasemos a Winston Churchill, que desayunaba con whisky mezclado un poco con agua y daba los mejores discursos. ¿Y qué tal que no fuese adicto al whisky y al alcohol, pues no hubiera prometido sangre, sudor y lágrimas? Y lleguemos hasta Benedicto XVI en medio de su bondad, y pasemos por reyes, por emperadores, por príncipes, por presidentes. Díganme quién no es adicto en el poder, ante el poder, a algo. Dejemos la hipocresía, sacudámosla, y el que esté libre de adicciones que tire la primera piedra. Hagamos un repaso de los últimos presidentes de Colombia. De pronto el expresidente Duque era adicto a hacer rendir el jugo de naranja con agua por su economía naranja. Ni hablemos de las adicciones del expresidente Uribe, que él ya nos las confesará ante la JEP. Y no sigamos con Gaviria, ni con Samper, el del elefante, ni con el turco del menudeo, ni con el expresidente Betancourt, que en paz descanse, y no sigamos con todos los magistrados, jueces, senadores, representantes, congresistas, presidentes de compañías, de multinacionales, para que no me vengan a decir que es a Petro al que hay que seguirle la pista por sus adicciones. Sí, lo importante es que llegue a tiempo, que cumpla su agenda, que reconozca sus errores por todos los budas, que corrija y que no diga que perder es ganar un poco y todo está divinamente. No, porque nadie se lo cree. Se trata de que el país ande en un rumbo que no sea hacia el desbarrancadero, y que aquellos que creímos en el proyecto de un cambio no empecemos a pensar que Colombia no va mal, sino que siempre irá peor. Ese es un poco el llamado a propósito de las adicciones. Y ojo, hay que sacudir la adicción del poder, de las relaciones de poder, y ojalá convertirlas en relaciones de servicio. ¿Sí?
Podemos ser adictos al té, al café, al cigarrillo, a yo no sé qué droga, al afecto, a los gatos en mi caso. Yo no podría vivir sin gatos. Como cuando sea viejo, pues yo no sé si me los prohíban. No creo que me dé toxoplasmosis. Pero sin estos seres tan hermosos, yo no podría realizar estas videocolumnas, no podría dictar clases, no podría regar las matas, no podría sentir la alegría de todos los días. Claro, hay algo patológico en las adicciones, de la misma manera que hay algo patológico cuando se mira la paja en el ojo del hermano y no la viga propia. Me pregunto si la periodista que jesuíticamente o de buena voluntad le preguntó al presidente, presidente, diga de qué es adicto, cúrese, trátese, recójase, ella no es adicta a nada, a nadie. El que esté libre de adicciones que tire la primera piedra. Y entre tanto, reconozcámoslas, sepamos que no somos perfectos, que somos humanos, demasiado humanos, y ojo con los aduladores, con los áulicos, con los que reptan, con aquellos que todo lo afirman y todo lo niegan, porque lo único que quieren es salvaguardar y mantener sus intereses, por cierto, bastante mezquinos. Una vez más, el que esté libre de adicciones, que tire la primera piedra, y ojalá que el poder o la aspiración a él no nos vuelva adictos, porque qué desgracia, porque qué narcisismo, porque qué perversión y porque qué falta de humanidad.